Bienvenidos, seguimos adelante con nuestra serie nueva que estamos hablando. El tema de hoy es devoción y discipulado. Así que sean todos bienvenidos. Durante casi 4 años desde que hemos estado aquí en la iglesia, 3 años, se han hablado muchas series sobre la iglesia. Las marcas saludables de la iglesia, cómo debe ser la iglesia de Jesús, amo mi iglesia. Y claramente una conversación que hemos tenido y que vamos a continuar teniendo es ver lo que el mundo piensa de la iglesia, pero cómo la Biblia define verdaderamente la iglesia. Mi deseo es aquí no ser crítico con otros grupos, pero realmente mi deseo es que hoy nosotros aprendamos qué es la forma más bíblica de ser iglesia que honre a Cristo en todo lo que hacemos. Nosotros hemos estudiado el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, y durante los últimos 2 años hemos estado hablando de hechos y de la iglesia y tenido conversaciones sobre cómo ser un ejemplo bíblico. Hoy comenzamos nuevamente, la semana pasada comenzamos un estudio de 10 semanas llamado La Iglesia Cristocéntrica. Vamos a ir a Hechos 2:42 al 47 y vamos a ver qué valores hay ahí. Vamos a desglosar cada descripción en este texto y profundizar cada valor que realmente trata de entender lo que está sucediendo entonces y cómo podemos ver estas cosas en nuestra vida de iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué valores vemos en una iglesia sana, vibrante, que hace discípulos? En otras palabras, ¿qué define la iglesia? Algunos de nosotros estábamos tristes porque habíamos dejado de estudiar Hechos y henos aquí nuevamente hablando de la iglesia. Hechos capítulo 2 es un capítulo asombroso de la vida de la iglesia. Aunque no es Hechos 2 el nacimiento de la iglesia. Desde Génesis podemos ver a Dios teniendo un grupo diferente con Abraham, haciendo un pueblo para sí mismo. Pero en Mateo 16 Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Este es un cambio importante, es un punto importante para la iglesia. Aquí nace la iglesia de Jesucristo con esas palabras. Es la primera vez que él usa la palabra eclesia, para referirse a un grupo de personas. Después en Hechos 2 el Espíritu Santo viene, como Jesús lo había dicho, sobre los 120 en el aposento alto. Cae sobre ellos, hay lenguas de fuego sobre sus cabezas, todos hablan en diferentes idiomas. Pedro explica, no es que estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo, y predica un increíble mensaje acerca de Jesús, el Mesías que era esperado, y luego les ofrece salvación a las personas a través de Jesús. Hechos capítulo 2 del 40 al 41, si me acompañas con tu Biblia, búscala en la Biblia, lo que tengas a la mano, y con muchas otras palabras dio testimonio y continuó exhortando diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro comparte la palabra de Dios acerca del Mesías y luego da su propio testimonio sobre Jesús y cómo él realmente era el Mesías que fue asesinado por los judíos en la cruz. Esta multitud era principalmente judía y él les dice, no reconocisteis al Mesías, pero aún puede ser salvo por él. Pedro dice ser salvos de esta generación. Pedro dice, sálvate de esta generación perversa. Y algunos que lo escuchan, dice la Biblia, recibieron su palabra, fueron salvados y bautizados. Hubo varios momentos milagrosos en Pentecostés. Y este fue uno de ellos. Dios abrió los ojos y los corazones de estas personas y muchos creyeron. Lucas, el escritor, captura este momento increíble para nosotros, donde el Espíritu de Dios cae sobre sus discípulos, comunica el mensaje de Jesús en idiomas conocidos a todo el pueblo y se salvan como 3,000 personas ese día. Lucas también captura el proceso y la vida de cómo estas personas se capacitan y se integran en la familia que hoy conocemos como la iglesia. Cuando ellos creen, vemos que ellos se bautizan. Luego se conectan con la iglesia. ¿Por qué 3,000? Porque alguien estaba contando. Alguien ha dicho, nosotros contamos porque la gente cuenta para nosotros.
Luego vemos a Lucas mostrando un destello de lo que esta iglesia vibrante, llena del Espíritu Santo, debe ser. En muchos sentidos lo que Lucas nos muestra es tan milagroso como Hechos 2 en las lenguas de Jesús y Hechos 2, 42 al 47. Quiero decirte, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común. Vendían sus propiedades y las repartían sus bienes a cada uno según su necesidad. Perseverando cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Oh, este texto es increíble. ¿Quién no quisiera ser parte de esta iglesia? Creo que este texto no solo es descriptivo de la iglesia primitiva, creo que es prescriptivo. Nos dice cómo la iglesia debe de ser. No solo la está describiendo, pero creo que se está diciendo normas y cosas que debemos de hacer. Es cierto que la mayoría tal vez no lo ve así, pero es un modelo para lo que nosotros podemos y debemos ser. Yo quiero literalmente que miremos estas palabras de este versículo. Y lo primero que vemos es el valor que la iglesia tenía en la devoción y en la enseñanza de los apóstoles. El título de esta mañana, como lo dije, es devoción y discipulado. Dos cosas que no son nada populares en nuestra iglesia hoy en día. Devoción significa ser leal, fiel, veraz, constante, comprometido. ¿Comprometido con qué? Con convertirse en discípulo, con aprender de la palabra. Discípulo significa un aprendiz, un seguidor de Jesús, alguien que vive su vida en obediencia a Él y a sus caminos. La palabra devoción, de la misma manera que los discípulos estaban dedicados a Jesús y su enseñanza, vemos que estos creyentes estaban dedicados, vemos que después los creyentes estaban dedicados a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol? Bueno, justo antes que los discípulos se convirtieran en apóstoles, o sea, enviados por Jesús, Él les dice que enseñen a otros discípulos. Un apóstol es un enviado por Jesús. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús no dice solo enséñenles a saber. Jesús les dice enséñales a obedecer. Durante demasiado tiempo hemos enseñado a la gente en la iglesia a saber, en escuela dominical, pero no nos hemos enfocado en que obedezcan, en darles oportunidades para obedecer. Podemos conocer la Escritura, pero también tenemos que obedecerla. Son dos lados de una misma moneda. El mandato de Jesús es que los discípulos enseñen a las personas no solo a aprender, pero a obedecer. El primer valor que vemos aquí entonces es devoción. Ellos se dedicaron a convertirse en quien es Dios. Ellos querían que se convirtieran junto con los demás valores que vemos en este texto. ¿A qué te estás dedicando tú? Si hicieras una lista de 5 cosas principales que estás tú enfocándote ahorita, tiempo, energía y recursos, ¿a qué sería? ¿A Cristo, a su palabra, a su iglesia? El evento de la salvación que ocurre en ese momento en Hechos transformó tanto la vida de estas personas que ellos se dedicaron a hablar de Jesús. Si conoces a Jesús, ¿conoces su palabra? ¿Qué es lo que estaban enseñando los apóstoles? Porque la gente se estaba dedicando a ese conocimiento. Literalmente estaban transmitiendo las enseñanzas de Jesús. La crucifixión, la resurrección, estilo de vida cristiano, las escrituras del Antiguo Testamento, parábolas e historias de Jesús. Lo que es interesante es que no tenían Nuevo Testamento. No existía ahí ese libro todavía. Sobre el Antiguo Testamento, tenían sobre el Antiguo Testamento lo que aprendieron de Jesús y la vida que ellos experimentaron con Jesús y después. Esas enseñanzas, esas 3 cosas se convierten literalmente en el Nuevo Testamento. Mientras enseñan y discipulan a comunidades de creyentes, su instrucción, reprensión y estímulo se convierte en la Sagrada Escritura, que no era de ellos, pero Dios estaba hablando y formando eso a través de ellos. Segunda de Pedro 1:20 al 21 dice: sabiendo ante todo esto que ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación propia, porque ninguna profecía jamás fue producida por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Mira cómo Pedro reconoce que lo que Pablo había escrito en la Escritura. Segunda de Pedro 3:15 al 17, la segunda carta de Pedro dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
Casi en todas las epístolas ellos hablan de estas cosas que muchas veces son difíciles de entender. Así que él nos dice que nosotros debemos de estar constantemente aprendiendo. La enseñanza de los apóstoles provino del Antiguo Testamento, de la enseñanza de Jesús, de lo que Dios inspiró a escribir sobre la vida de Cristo y la fe, y de la aplicación que ellos hicieron en su vida. Discipulado es muy importante. Antes de que la iglesia tenga el Nuevo Testamento, solo se puede aprender de las enseñanzas de los apóstoles. Esta enseñanza realmente se divide en dos categorías: enseñanza y doctrina, el querigma y la didaqué. El querigma significa proclamar. Cuando predicaban sobre el Evangelio de Jesús como el Mesías, como Salvador, como Rey que viene, estaban proclamando a Cristo. Entonces hay un elemento doctrinal en su enseñanza que nos da la comprensión del Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo y qué va a hacer en el futuro? Esto es el querigma. 1 Corintios 15:3 habla del querigma: porque os he entregado como de primera importancia, de primera mano, lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras. Gálatas 1:1-5 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que resucitó a los muertos. Todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Didaqué significa la enseñanza o doctrina. Estos son los detalles de cómo debemos vivir. Querigma es quién es Jesús. Didaqué es qué tenemos que ser en Cristo, qué creemos acerca de Jesús y cómo vivimos como resultado de lo que creemos. Vemos a lo largo del Nuevo Testamento diferentes apóstoles refiriéndose a esta enseñanza como las tradiciones, actitudes, modelos, reglas, sana doctrina, fe. 1 Tesalonicenses 4:1-3 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros a agradar a Dios, y así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues por la voluntad de Dios es vuestra santificación. 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, mantengamos firme y mantengan las tradiciones que les enseñamos, ya sea por nuestra palabra hablada o por nuestra carta. Y la versión en inglés estándar dice así, en la Reina Valera dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Usan la palabra tradición o doctrina intercambiable. 2 Tesalonicenses 3:6. Ahora os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Jesucristo, que se guarden lejos de cualquier hermano que ande en holgazanería y no de acuerdo con la tradición, paradosín es la palabra griega, o doctrina o enseñanza que recibió de nosotros. Esa palabra, por ejemplo, 1 Corintios 11:2 dice: ahora te felicito porque te acuerdas de mí en todo y mantienes la paradoseis, las tradiciones o las ordenanzas, dice la King James, como yo te lo entregué. O sea, la palabra paradoseis se usa intercambiablemente. Judas 3 dice: amados, aunque tengo muchas ganas de escribirles, considero necesario escribirles pidiendo que contengan por la fe una vez entregada a los santos. 1 Timoteo 6:2-3 dice: enseña, insta cosas. Si alguien enseña una doctrina diferente y no está de acuerdo con las sanas palabras de Jesucristo y la enseñanza didaqué en griego, que concuerda con la piedad. 1 Timoteo 4:6 dice: si presentas estas cosas a los hermanos, serás un buen siervo de Cristo Jesús, siendo educados en las palabras de la fe y de la buena doctrina, didascalia o didaqué, que han seguido. Y esas son las palabras griegas. No sé si puedes ver un patrón, que en estos libros del Nuevo Testamento se está tratando de decir que te apegues a ciertas normas, a ciertas enseñanzas, a ciertas didascalias en griego de vida. Los apóstoles estaban enseñando doctrina, este conjunto de creencias, con el propósito de establecer a los creyentes en su fe, directo de las palabras de Jesús. Un comentarista llamado Alistair Begg dice que debemos conocer toda la verdad. Él dice: todo cristiano es un teólogo. La ciencia, el conocimiento y el estudio de Dios. Todo cristiano tiene cierto conocimiento de Dios. Ahora, tener la doctrina correcta es la clave para hacer bien todo lo demás. Todos los cristianos tienen cierto conocimiento, pero la doctrina correcta es la base de todo. De cómo adorar, de cómo ser testigo de Cristo, de cómo vivir, conducir nuestras vidas, del matrimonio, de las relaciones, de una perspectiva sana, de vivir en sociedad y del gobierno.
Conocer la doctrina bíblica es la expresión de amar a Dios con toda tu mente. Ponte en serio, hermano, respecto al conocimiento de Dios. Tú no puedes amar a alguien a que no conoces. Tú no puedes amar a alguien con el que no platicas. Es imposible separar a Cristo de las verdades bíblicas de Él. Conocerlo es conocer la Biblia. No hay ninguna otra manera más de conocerlo. En nuestra iglesia queremos que la gente se dedique a aprender la palabra de Dios. Y que la gente de Dios aprenda la palabra de Dios para que vaya por el camino de Dios. Qué excelente forma esta puede ser una buena declaración de visión para alguien. Que la gente de Dios aprenda la palabra de Dios para que vaya por el camino de Dios. Mucha gente viene a la iglesia sin propósito. Pero sabe de la iglesia local, pero no de la iglesia. Sabe de la iglesia en general, pero no de la iglesia local. Tenemos muchas personas que no ven la necesidad de dedicarse a la iglesia. Saltan de diferentes iglesias como los restaurantes, según el menú del día, según el antojo. Hermano, quiero decirte, dedícate a tu iglesia, dedícate a la familia de la fe. La devoción es mayor que la preferencia. Devoción es estar dispuesto a luchar a través de preguntas, fallas, errores, dispuesto a perdonar y a crecer, a rendir cuentas en amor. No cambiamos de familia solo porque nuestros padres o hermanos cometen errores. La iglesia es tu familia espiritual. Perdemos la oportunidad de madurar cuando la dejamos. Pensamos que nos hacemos bien, pero realmente no estamos haciendo mal, perdiendo la oportunidad de madurar, de perdonar y de crecer. Si no eres devoto a tu iglesia, te irás en un abrir y cerrar de ojos cuando alguien diga algo que hiera tus sentimientos. Cuando tú digas, es que nadie se da cuenta de que yo no vengo. Siento que tu iglesia es mejor. Allá tienen mejores maestros, mejor música, mejores programas, mejores edificios. Más para ofrecer. La iglesia no debiera ser un lugar donde tu compromiso está determinado por estas cosas. Más bien tu conexión como miembro, como parte de tu familia espiritual, debe ser importante. Porque somos una familia dedicada a la palabra de Dios. Es difícil dejar una familia. Es fácil dejar cuando no perteneces. Solo asistir a un servicio, pero debe ser difícil dejar un lugar donde hay raíces, conexiones y amistad. Romanos 12, 9 al 10 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicando a lo bueno, sed afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia a otros. Es por eso que estudiamos a través de los primeros principios, para que todos podamos establecernos en la fe. Por eso ofrecemos liderazgo, seminario, para que cada creyente crezca. La palabra teólogo significa teo, Dios, logía, estudio de, para estar equipados. En nuestra iglesia creemos mucho en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Más bien totalmente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea totalmente preparado, perfecto, equipado para todo buen trabajo, para toda buena obra. Mientras permanecemos dedicados a la palabra de Dios, queremos enseñarla. Y nuestra misión dice que queremos ser auténticos discípulos que hacen discípulos. 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído en mi presencia, confía a otros hombres que sean fieles e idóneos para enseñar. ¿Cómo definimos qué valores debe tener la iglesia? Bueno, primero ante todo deben ser personas salvas, deben ser personas bautizadas y deben ser personas dedicadas a la palabra de Dios. ¿Eres una persona que se dedica a la palabra de Dios? ¿Eres tú un discípulo de Jesús? Necesitamos ser salvos de esta generación torcida. Tenemos que recibir la palabra de Dios y conocerlo y seguirlo. ¿Estás tú establecido en tu fe? Nos encantaría ayudarte para que tú llegues a donde Dios desea que tú llegues, mientras otros también lo hacen. Pedro dice que necesitamos crecer como discípulos. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra oración, que seamos la iglesia bíblica que Dios quiere que seamos, que guarda su palabra, que valora su palabra, que estemos dedicados a la enseñanza de los apóstoles, que es la palabra de Dios. Amado hermano, es muy importante que tú y yo podamos hacer esto. Y como te digo, los dos puntos más importantes de hoy es el querigma y la didaque. La didaque eran esa enseñanza, esa didascalia, ¿verdad? Y en todos los versículos que leímos se mostraba patrones doctrinales. Amado hermano, pero el querigma era la forma en que los discípulos vivían, aplicaban esa enseñanza a sus vidas. Esto fue el fundamento, si tú nunca te habías puesto a pensar, de lo que es el Nuevo Testamento hoy.
Sabes, quiero decirte que el libro de los Hechos, oí esta semana un estudio que decía, el libro de los Hechos es un libro que termina, que el final se siente como incompleto. Y no que el libro esté incompleto, pero cuando llegas al final del libro de los Hechos, realmente no tiene un fin como los otros libros. ¿Sabes qué significa eso? Lo que significa, y lo que podemos pensar, ¿verdad? Es que Dios desea que la iglesia siga escribiendo la historia en el mundo. Aunque la palabra de Dios es total y completa y el canon está cerrado, nosotros seguimos escribiendo la historia espiritual de las personas a través de ser fiel a una iglesia. Devoción y discipulado es nuestro tema de hoy. Empezamos diciendo que devoción es dedicarte a algo completamente con todo el corazón. Discipulado es aprender las verdades bíblicas de Jesús con todo tu corazón. Los dos son muy importantes porque si tú solo aprendes verdades bíblicas pero no las practicas, caes en un fariseísmo, caes solamente en mero conocimiento. El conocimiento debe ser aplicado a tu vida para que realmente pueda llevar a cabo ese proceso de santificación en el que estamos todos. Amado hermano, es muy importante que tú busques tu iglesia, que tú ames tu iglesia, que tú sigas tu iglesia, que no sea una oportunidad, que cualquier problema que Satanás mande no sea una oportunidad para ti, para dejar a tu familia espiritual. Hay mucha gente mala hoy en día en el mundo que aún abandona a su familia, pero eso no es algo normal y no es normal que personas abandonen su familia espiritual. No hay, quiero ser claro contigo, no hay ningún ejemplo en la Biblia de personas que abandonaron su familia espiritual. Los únicos ejemplos que hay de personas que tal vez salieron eran porque estaban en pecado o era porque nunca fueron creyentes. Y eso se llama apostasía. Una persona normal crece cuando hermanos o padres tienen conflictos, crecen cuando lo resuelven, cuando se piden perdón. Por muchos años en nuestro ministerio, yo he tenido la bendición de poder ver parejas, familias, llorando en la oficina, en algún lugar de la iglesia, pidiéndose perdón, abrazándose, renovando votos y saliendo con crecimiento, pero también saliendo con una idea más clara de los errores y las responsabilidades que podemos cometer o que podemos llevar a cabo. Cuando una persona se va de la iglesia solo porque sí, amado hermano, pierde la bella oportunidad de crecer y de madurar. Amado hermano, Dios desea que nosotros tengamos una familia y crezcamos en ella. Cuando tengamos conflictos, lo resolvamos prontamente y sigamos adelante en la familia que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una iglesia y Dios sé que Dios te ha dado una iglesia a ti. Si tú has dejado de ir a la iglesia o has estado desanimado, amado hermano, yo te animo a que te levantes y que busques tu iglesia. Y si tú no tienes iglesia y vives aquí en Estados Unidos y vives en el área de Little Rock, nos encantaría que nos visitaras. Si tú no vives aquí, podemos mandarte información, podemos ayudarte a encontrar una iglesia que predique la verdad. Gloria a Dios, amado hermano, que Dios ha puesto faros de luz en cada lugar del mundo para que tú y yo podamos asistir. Pero solamente necesitamos dar ese primer paso y regresar a esa familia espiritual que Dios nos ha dado. Si tú has tenido algún conflicto en la iglesia en la que asistías, ¿por qué no le pides perdón al Señor Jesús? ¿Por qué no hablas con el pastor y buscas renovar tu situación? Si tú no tienes una familia espiritual, amado hermano, ninguna persona normal crece. Una persona que crece sin hogar no crece de la mejor manera posible. Un cristiano sin familia espiritual no crece de la forma que debe de crecer. Todos necesitamos una familia física y todos necesitamos una familia espiritual. La familia física va a terminar algún día. La familia espiritual nunca va a dejar de ser. Así que si tú has tenido conflictos en la iglesia en la que estás, tú necesitas hablar con el pastor. Tú necesitas buscar a las personas si es que te lastimaron o tal vez tú lastimaste y renovar esa relación. Santiago nos muestra bellamente: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Si tú haces esos pasos, vas a ver cómo Dios va a bendecir tu vida, cómo vas a crecer espiritualmente y cómo vas a encontrar propósito en la familia en la que Dios te ha puesto. Gloria a Dios por este momento. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elvis García. Dios te bendiga.